Voy a hablar ahora de un concepto muy concreto que es la existencia y el uso de funciones. Voy a cerrar el puerto serie, o el monitor del puerto serie, voy a arrancar un nuevo sketch, lo voy a guardar y lo voy a guardar con 09 funciones. La idea de las funciones es que son bastante extrañas, entendiendo que si has programado alguna vez y has programado algún programa mínimamente complejo, pues entenderás perfectamente la utilidad de las funciones. Pero si no has programado nunca y esto que estás viendo en este momento, este curso es tu primera toma de contacto práctica con un lenguaje de programación, pues en ese caso lo que te voy a explicar ahora te va a sonar bastante extraño. Sin embargo, yo lo que quiero es que lo aprendas, lo escuches y cuando se te dé este caso en un programa complejo, pues que recuerdes para qué te podían servir las funciones. Bien, bueno, voy a copiar la plantilla que tenía anteriormente, así que en Sketchbook pues voy a coger cualquiera de estas, me copio el código de la anterior como plantilla y cierro por aquí. Así que por tanto, bueno, pues voy a decir algo así como funciones. Declaración de importaciones, en principio no. Declaración de variables, en principio no. Y vamos a suponer que tengo por una parte la función de inicialización y la función de bucle. Así que yo vengo y digo, pues mira, en la función de inicialización pongo serial. Espera, que he eliminado demasiado. Vamos a ver un segundo. Aquí, ahí está. Vale, funciones. Así que digo serial.println y quiero decir, hola, mi nombre es José Vicente. Y quiero poner por aquí serial.println y digo, y estamos en el curso de Arduino. Bien, tengo por tanto aquí dos líneas, pero ahora supongamos que por la razón que sea, yo lo que quiero hacer es copiar y pegar estas dos líneas también dentro de loop, también dentro de la función de sistema loop. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Pues voy a guardar, voy a lanzar esto a la placa, vamos a verlo. Vale, saco el puerto serie y dice, hola, mi nombre es José Vicente y estamos en el curso de Arduino. Y esto, en principio, es correcto. Es decir, el programa funciona, no da ningún error. Pero el programa no es demasiado eficiente en el sentido, no ya incluso hablando del uso de memoria, que también, sino que en este caso lo que está ocurriendo es que estoy repitiendo en dos sitios diferentes, en varios sitios diferentes en este caso, estas dos líneas de código. El hola, mi nombre es José Vicente y estamos en el curso de Arduino. ¿Qué pasa si yo quisiera poner, por ejemplo, hola, mi nombre es José Vicente Carratalá? Pues que no tendría que modificarlo solo en un sitio, sino que tendría que modificarlo en dos sitios. Ahora, imagínate que fuera un caso más complejo que este, que esa repetición de código no estuviera en dos sitios, sino que estuviera en 20 sitios diferentes. Entonces, cada vez que yo quisiera hacer un cambio, pues tendría que buscar en 20 sitios diferentes. Y esto sería malo, porque me haría perder el tiempo, y también por la sencilla razón de que además de perder el tiempo, correría el riesgo de cometer errores. En definitiva, por tanto, esto que voy a explicar ahora, la existencia de funciones, es un método de encapsular porciones repetitivas de código y reutilizar mejor el código repetitivo. Y por tanto, finalmente, pues como te diría yo, hacer un mejor uso de la programación. Esto que voy a hacer ahora recibe el nombre de refactorización. No es un nombre muy agradable de oír, suena raro, pero en definitiva es un conjunto de técnicas que nos permiten pues protegernos y hacer que nuestro código sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de que lo podamos mantener, de que no haya repeticiones innecesarias y de que pues esas repeticiones, mejor dicho, esas no repeticiones, minimicen la probabilidad de error. Bueno, pues voy a explicarte en primer lugar cómo crear una función. Realmente,
tú aquí en esta plantilla, que es la plantilla mínima para trabajar con el programa, ya tienes dos funciones, que es la función setup y es la función loop. Estas dos, por tanto, son las funciones obligatorias para trabajar con cualquier programa dentro de Arduino. Pero, más allá de estas dos funciones, tú te puedes crear tantas funciones como quieras. Así que para crear una función, lo que hacemos en primer lugar es escribir el tipo de datos que en principio devuelve esa función. Así que bueno, yo te diría que por defecto pondremos void, ya que esta función en principio no tiene por qué devolver nada. Si supiéramos que la función devuelve un entero, pues diríamos int. Si supiéramos que la función devuelve un string, pues pondríamos string. Pero si una función no tiene por qué devolver nada, pues ponemos void. A continuación le ponemos un nombre a la función. Los nombres de las funciones hasta ahora no los hemos podido elegir, porque la función setup se tiene que llamar setup y no se puede llamar de otra manera, y la función loop se tiene que llamar exactamente así, función loop. Pero a partir de ahí, cualquier función que queramos declarar se puede llamar como queramos siempre que cumplamos unas cuantas condiciones. La primera condición es que no empiece con un número. La segunda condición es que no haya espacios y evidentemente tampoco deberían haber ni acentos ni ñes. Entonces yo digo que voy a crear, por ejemplo, la función saluda. La función saluda, fíjate que la palabra saluda está en negro. Y esto es correcto, porque setup y loop aparecen de amarillo porque son palabras reservadas de este lenguaje concreto de programación. Pero saluda no es una palabra reservada, por tanto, de hecho, es bueno que aparezca en negro. No es un error en este caso. A continuación, pongo unos paréntesis que de momento voy a dejar vacíos. En el siguiente vídeo explicaré para qué sirven esos paréntesis y cómo podemos hacer para que estén llenos de contenido. Ahora, lo que hago es crear un par de llaves y dentro de estas dos llaves voy a escribir el contenido de la función. Así que bueno, en este caso, en el contenido de la función, claramente voy a cortar y voy a pegar estas dos líneas. La función saluda tiene estas dos líneas que vemos en la pantalla y por tanto esto quiere decir que cada vez que yo invoque a la función saluda, pues aparecerán estas dos líneas, quería decir. Bien, elimino también estas dos líneas y ahora, si ejecuto el programa, ¿qué es lo que pasará? Bueno, pues guardo. Fíjate que el anterior ocupaba 2128 bytes, lo cargo de nuevo y el nuevo ocupa 1842 bytes. Por tanto, lo primero que hemos hecho al crear una función y al evitar repetir el código es ahorrar un poco de memoria. Esto ya de entrada es bueno. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo saco el monitor del puerto serie? Pues curiosamente no pasa nada. Es decir, curiosamente comprobarás cómo no hay nada en el monitor serie. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque lo que yo he hecho aquí es declarar una función. He creado una función, he reservado una porción en la memoria para introducir la función saluda. Pero en ningún momento estoy usando la función. En ningún momento estoy invocando, llamando a la función. ¿Vale? Por tanto, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido crear una función, pero para invocarla es muy sencillo. Simplemente tengo que poner saluda, paréntesis vacíos y un punto y coma. Fijémonos en este caso que la invocación de la función se considera una instrucción y por tanto tiene punto y coma. Pero la declaración de la función es una declaración de función, no es una instrucción y por tanto no lleva punto y coma. No lleva punto y coma la mía, así como tampoco llevaba punto y coma loop, así como tampoco llevaba punto y coma setup. De hecho, ahora lo que voy a hacer es copiar esta función saluda y voy a cargar el sketch dentro de la placa. Para comprobar que al cargar el sketch dentro de la placa, vamos a verlo, si ahora ejecuto el monitor del puerto serie, comprobaremos cómo el programa se sigue ejecutando con normalidad. La cuestión está en que si ahora, por ejemplo, digo quiero que en lugar de poner José Vicente Carratalá, pues ponga José Vicente Carratalá Sánchez, pues solo lo he tenido que cambiar en un lugar. Y si ahora guardo y lo vuelvo a cargar en la placa, vamos a poder comprobar, ahora cuando saque el monitor del puerto serie, vamos a poder comprobar cómo se aplica en ambos casos. Por tanto, lo que he conseguido no es solo ahorrar memoria,
que también he ahorrado un poquito, aunque al final creo que me gasto prácticamente lo mismo, pero he conseguido ahorrar puntos de modificación. He conseguido que si yo llamara en 20 lugares diferentes a esta función, pues con que lo cambie, con que cambie el comportamiento de la función de un solo lugar, se me cambia en todos los lugares posibles.